Estimados espectadores, reciban un cordial saludo de quien les habla mi persona, Elizabeth Arcos. A continuación les voy a explicar sobre cómo calcular la radiación de Planck. Bueno, antes de empezar, quisiera darles una definición sobre lo que significa esta ley. Bueno, nos dice que principalmente describe la cantidad de radiación emitida por unidad de ángulo sólido. Como vemos aquí en la ecuación, en términos de la longitud de onda y una temperatura dada, es decir, la temperatura de un objeto. Para este cálculo, hemos escogido la temperatura de 6000 grados Kelvin. Es importante recalcar que antes de empezar con la resolución de esta ley, debemos conocer los diferentes valores de las constantes. Por ejemplo, aquí tenemos la constante de la velocidad de la luz, la constante de Planck, la constante de Boltzmann y la temperatura. Bueno, podemos decir que lambda no es una constante, sino es más como una variable, ya que en el respectivo cálculo este dato irá cambiando. Bueno, ahora sí empezamos con la resolución. En el primer dato, aquí ya tenemos lo que es nuestra ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es ir reemplazando los valores en cada constante. Por ejemplo, aquí está esta primera parte de nuestra ecuación, está expresada esta parte. Por ejemplo, tenemos 2 por la constante de Planck y por la constante de la velocidad de la luz, esto elevado al cuadrado. Esto tenemos que dividir para lo que es la longitud de onda elevado a la quinta. De esta manera, podemos expresar la fórmula aquí mencionada. Ya, ahora vamos a hacer un ejemplo para lo que es 200 nanómetros, y aquí expresado en metros. Cabe recalcar que para hacer estos cálculos siempre debemos tomar en cuenta la conversión, ya que a la hora de realizar manualmente estos cálculos, debemos asegurarnos que la longitud de onda esté expresado en metros. Ya, aquí como podemos ver, los 200 nanómetros le hemos convertido a metros con la siguiente fórmula. 200 por 10 a la menos 9. Ya, ahora les voy a mostrar cómo es que calculamos la radiación de Planck de, en este caso, 2 por 10 a la menos 7 metros de longitud de onda o lo que sería lo mismo de 200 nanómetros. Entonces, asimismo, empezamos reemplazando los valores. Entonces tendríamos aquí 2 por la constante de Planck y esto por la constante de la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Aquí hay una parte clave que debemos recalcar. Cuando vamos a calcular estos datos con diferentes longitudes de onda, vamos solamente a desplazar, es decir, vamos solamente a calcular utilizando esta misma fórmula, con la única diferencia de que debemos bloquear estos valores, ya que, como sabemos, si desplazamos, se nos va a ir moviendo las celdas y esto va a hacer que cambie nuestro valor. Por ejemplo, debemos bloquear lo que serían las constantes de la siguiente manera. Ya, una vez que tenemos esta parte de la ecuación expresada, no nos olvidemos de dividir para nuestra longitud de onda. Esto elevado a la quinta. Ya. Dicho esto, seguimos con la ecuación, ahora nos tocaría esta parte, que sería 1 dividido para la exponencial de la constante de Planck por la constante de la velocidad de la luz. Y esto dividido para la longitud de onda por la constante de Boltzmann y por la temperatura de 6000 grados Kelvin. No nos olvidamos de poner los paréntesis. Y esto menos 1, que estamos en esta parte de la ecuación. Entonces, damos Enter. Ya, esta sería nuestra segunda respuesta.
Como les decía anteriormente, debemos poner bloqueo a los valores para evitar posibles errores. Entonces, F5, que sería nuestro dato de la longitud de onda, no podemos bloquear, ya que alteraría los demás valores a calcular. Pero la exponencial de la constante de Planck, eso sí, tenemos que bloquear. También la constante de la velocidad de la luz. Aquí la longitud de onda, como ya habíamos dicho, eso no tenemos que bloquear. La constante de Boltzmann también tenemos que bloquear y también tenemos que bloquear la temperatura. Listo, entonces de esta manera desplazamos hasta donde queremos calcular y ya se reflejan nuestros valores de la radiación de Planck. Bien, ahora, ¿cómo graficamos o cómo le plasmamos estos valores en un gráfico? Entonces, debemos escoger lo que es la longitud de onda y la radiación de Planck ya calculada. Entonces, escogemos nuestros valores, los vamos a insertar y a nuestros gráficos. En esta ocasión, yo escogeré esta gráfica. Entonces, aquí tenemos ya expresado nuestras diferentes longitudes de onda con la radiación de Planck, como podemos ver aquí. Entonces, esto sería todo por hoy y espero que les haya gustado el video. Gracias por ver.